una necesaria purga al interior de Carabineros de Chile. Eso es lo que se ha dado con el caso de varios funcionarios en medio de un aumento lamentable de casos de corrupción, donde se está viendo que cada vez están aceptando más sobornos, se están robando evidencia, en lo que ya estamos viendo prácticamente como la consecuencia evidente de todas estas reformas de bajar los requisitos de contratación de carabineros como de entrenamiento que se hicieron hace varios años por impulso de Chile Vamos y la izquierda chilena. Y ahora vemos los casos más recientes donde se ha descubierto varios casos de soborno y apropiación de evidencia que ha llevado a la institución de varios funcionarios, pero que realmente no van a ser los últimos porque claramente no es un caso aislado. Cuatro carabineros fueron dados de baja por robar la evidencia que debían custodiar. La prefectura de San Antonio confirmó la expulsión de los funcionarios de la segunda comisaría, luego de que una investigación interna demostrara que se apropiaron de un cargamento de cigarrillos ilegales tras el volcamiento de un camión. Declaraciones emitidas a Radio Bio Bio por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, reveló que entre los involucrados se encuentra un capitán de la institución que habría liderado la repartición del contrabando. Mientras la Fiscalía Militar toma las riendas de la indagatoria, las versiones locales se contradicen sobre el volumen real de lo sustraído, dejando a los 4 exefectivos en libertad a la espera de ser citados por la justicia. Ahora estas son una serie de casos que se han dado de manera más recientemente. Por ejemplo, en Ovalle se descubrió que había varios carabineros que estaban pidiendo sobornos para dejar pasar delitos, pedían sobornos de unos 200.000 pesos chilenos y fueron detenidos, están actualmente en prisión preventiva y fueron destituidos de la organización. Y también hemos visto que se han visto casos en Cartagena donde muchas veces con la incautación de productos ilegales estaban ellos quedándose con parte de la evidencia. Se descubrió que estaban quedando con cigarros decomisados. Ahora, esto no es particularmente nuevo, ¿no? Es como el chiste típico de, ay, no, mira, incautaron, no sé, 100 kilos de droga y después aparece el funcionario más de abajo, no, miren, logramos recuperar estos 80 kilos. Y después viene el otro y dice, sí, efectivamente, esos 50 kilos fueron ya internados en la comisaría. Y después aparece otro y dice, claro, estamos viendo ahora para investigación los 30 kilos que fueron incautados. Y así progresivamente hasta que no queda nada. O sea, eso siempre ha sido un chiste que pasa. Históricamente no ocurría demasiado con la institución de carabineros, pero hemos visto que en los últimos años han empezado a haber más casos de, por un lado, venta de armamento en el mercado negro por funcionarios de carabineros de nivel medio y bajo, cosa que antes no ocurría. Cuando había corrupción solía ser de los mandos más altos, igual que en estructuras militares. Simultáneamente hemos visto que ha habido vínculos en algunas comunas de algunos funcionarios de carabineros de nivel medio y bajo con grupos del narcotráfico, a veces siendo parte, y lo que ha habido, hemos visto que ha ido en aumento y no es generalizado, pero se está repitiendo cada vez más, y esto era rarísimo antes, tanto así que la reputación de carabineros era de las mejores a nivel de Chile, perdón, a nivel del continente, para qué decir del mundo, ¿no? Y es que hemos visto cada vez más casos que al principio se empezaron a hablar como aislados, pero se empiezan a repetir, de ¿cómo decirlo? Intentos de apropiación de bienes, de que se quedan con evidencia, también casos de sobornos, básicamente que están pidiendo sobornos para no detener a alguien y llevárselo a la cárcel. Y este tipo de situaciones lamentablemente no son algo poco común en la región. Yo diría que es la norma a nivel regional. Casi todas las policías son súper corruptas en Latinoamérica, pero Carabineros de Chile era la excepción. Y la razón por la cual era la excepción era por unos estándares altísimos de contratación, como también de entrenamiento, tanto para sus cargos medios como sus cargos de base que estaban desplegados a nivel nacional. Lamentablemente, los altos mandos, al igual como pasaba en la estructura militar, esos desde hace tiempo están con sus casos de corrupción, pero no era por sobornos de una cosa, ay, no, que dejar pasar un delito, sino por apropiación de fondos públicos y lo usaban, por ejemplo, para comprarse cosas o irse al casino o de repente pagarse sobresueldo. Lo mismo ocurrió con irregularidades de contratación, pero eso de los altos mandos. Pero siempre se vio al carabinero de base, al funcionario de base como mucho más limpio. E históricamente fue así, pero ha ido empeorando con el tiempo y eso es cada vez menos cierto. Y no es por coincidencia, no es como decir, ay, no, naturalmente se corrompieron. Hay causas de esto, hay nombre y apellido, dirían responsabilidad de por qué ha ocurrido esto. Y está, por supuesto, asociado a reformas de, como es la clásica en nuestro país para toda la decadencia, de Chile Vamos y de la izquierda chilena. Porque hace algunos años, ustedes lo recuerdan, en ese momento Lavín padre, cuando era un político importante de la UDI y de Chile Vamos, fue uno de los que más mencionaba esto, porque gracias a Clark Lavín nos trajeron a Katy Barriga, Lavín hijo que actualmente está detenido en prisión preventiva por casos de corrupción asociado también a su partido, y Lavín padre que siempre tuvo unas irregularidades en la comuna de Las Condes con contratos asociados a luminarias, igual que el alcalde Jadwe, y acuérdense que cuando eso recién se reveló, justo por coincidencias las de la vida, pura coincidencia, Lavín padre decidió irse a España. Justo. Después volvió cuando se dio cuenta que no pasaba nada, pero justo, ¿eh? Bueno, ese mismo Lavín padre, del clan Lavín, porque gracias Judy por traernos políticos tan limpios,
Lo que observamos fue que empezó a hablar mucho y se creció la idea dentro de la derecha, como también de la izquierda, de que necesitábamos más carabineros, pero para eso, en vez de hacer más incentivos para traer carabineros de calidad, dijeron que había que bajar los requisitos de entrenamiento como de admisión. No sé si ustedes lo recuerdan. Y se hizo eso bajo la administración de Piñera, como también bajo las administraciones en parte de Bachelet, y posteriormente tenemos el caso de Boric, que continuó esa política, más no la profundizó. Ahora también con Casa, ahora se están tratando de dar más incentivos, pero el daño ya está hecho. Y claro, aumentó el número de carabineros. Pero ahí viene la pregunta de cantidad versus calidad, porque a medida que empezaron a ingresar más de estos carabineros con requisitos, podríamos decir, menores de ingreso, fíjense que curiosamente hemos visto cómo ha aumentado la corrupción. No es generalizado todavía, pero cada vez empezaron a haber más casos aislados, cada vez empezamos a ver más casos de soborno, de que se apropian de cosas, de que empezaron a perderse más armas de carabineros y empezaron justo a aparecer en el mercado negro, y de a poquitito. Y a medida que han ingresado los grupos del narco, fíjense qué ha ocurrido. También, coincidencia, un poquitito más aquí, uno que asociaba allá, y se está volviendo algo que todavía diría que no es la mayoría, cada vez más grande, y a esta tendencia la corrupción ya está dentro, la semilla de la corrupción va a seguir avanzando. Y lo otro que es el problema, no solo dentro de la misma base, sino que en las estructuras policiales, especialmente la PDI, además dejando el lado de carabineros, que todavía yo diría que no se ha corrompido por completo en su estructura de base y media, pero va en proceso de corrupción por las reformas horribles que hizo Chile Vamos, como también la izquierda chilena. Dentro de eso, la PDI también ha estado llena de irregularidades hace tiempo. Observamos en su momento como su exdirector, el director general de la PDI, se fue detenido y en prisión preventiva por casos de corrupción, o sea, el más alto mando. Y hemos visto también muchas situaciones como que actúan sin cuestionar mucho las órdenes, cuando pasó el caso Monsalve, la PDI, lo recuerdan, como también casos también de corrupción, con vínculo a lo mismo al narco, de cosas que se pierden, dinero apropiado y una serie de otras irregularidades. Pero está creciendo más allá. Sigue el caso en desarrollo, que no han querido decir mucho detalle, por ejemplo, de este subcomisario de la PDI que denunció que lo querían matar, otro funcionario de la PDI por estar denunciando corrupción, y no han querido decir mucho. Y justo en la PDI, hace un par de días, fíjense la coincidencia, ocurrió que una funcionaria al interior de Villarrica, el Big Crime de Villarrica, que básicamente es la sede de la Policía de Investigaciones en la región de la Araucanía, en Villarrica, fíjense que se quitó la vida, dicen. Eso dicen, ¿no? Justo, con su arma de servicio. Justo, cuando está ahí bajo control ahí. Coincidencias, ¿no? Coincidencias. Coincidencias como tanto funcionar en la PDI y de repente pasan cosas raras que como que hoy fue él mismo, se está loco. Igual como empezaron a decir, no, bueno, lo hizo ella por su cuenta, y este otro de que denunció el caso de corrupción empezaron a decir, ay, tal vez está loco. Justo todos los empiezan a empezar a ocurrir cosas raras y dicen, no, está loco, alguna otra cosa. No vaya a ser, no sé si será así, pero no vaya a ser que estemos empezando a repetir las tendencias de otros países latinoamericanos, que esto es bien peligroso, donde el narcotráfico tiene fuerza y también la corrupción empieza a descontrolarse por completo, en que cuando hay gente que es incómoda para aquellos que están corruptos y tienen posiciones de poder, los eliminan o se autoeliminan, por decirlo de cierta manera. No vaya a ser que estemos empezando con eso, porque todas son muertes bien sospechosas, todos son escándalos bien curiosos que se están desarrollando. Entonces es una situación bien compleja, espero que se investigue más y diría que lo investigue la Contralora Dorothy Pérez. Lamentablemente le están haciendo la guerra a la derecha como a la izquierda y es muy probable que le limiten pronto sus facultades, así que eso no va a ocurrir, pero de todas maneras si no es así, que sería bueno hacer una auditoría internacional privada, ajena a las estructuras estatales, para empezar a investigar lo que ocurre dentro, porque este tipo de incidentes son cada vez más comunes y cuando ya empieza a haber un patrón de repetición es que ya no son casos aislados, sino que es un problema sistemático. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece la crisis que se está dando al interior de Carabineros como en la PDI? También estos casos de gente que justo muere sospechosamente, podríamos decir de manera natural o con accidentes o de repente autoeliminaciones, justo cuando están en estructuras asociadas a la PDI. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.